doctor Julio Contegrán en la actualidad es el procurador general, como yo le digo, el último de los cruzados, trabajando en territorio de la provincia de Buenos Aires como procurador. Pero tengo el placer de conocerlo de cuando era el procurador de la ciudad de Buenos Aires, con quien trabajé muy cómodo desde la función como subjefe de la policía y él como procurador, encontrando siempre el consejo certero, la palabra justa y la explicación que a uno le allana cualquier camino. Inmediata cuando lo invité me dijo, ahí estoy, ¿qué podré hablar? Le dije, vos tenés un montón para hablar porque tenés vivencia, tenés operatividad, tenés calle, tenés trabajo. Y en forma inmediata me dijo, dale para adelante. Es para mí un placer que en esta tribuna que hoy compartimos con mi querida amiga, la gobernadora del 4905, María del Pilar Pochi Cotrone, presentar y al doctor Julio Contegrán, procurador de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Julio, y el auditorio, como comúnmente y protocolarmente se dice, a tu disposición. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los amigos acá presentes. Antes de avanzar con el agradecimiento, quiero sumarme al estado de ánimo con el que estarán todos ustedes por el fallecimiento del colega Rotario el día de hoy. Pero como destacó Ricardo, sería su deseo que nosotros continuemos trabajando y en este caso mi compromiso y además mi enorme placer es poder compartir con ustedes esta reflexión. Yo les agradezco mucho, le agradezco a Ricardo haber tenido la idea de invitarme a trasladarles algunas reflexiones y a cambiar ideas con ustedes respecto de esta situación que atravesó a la provincia de Buenos Aires de forma pública, pero que en rigor es un eje central de la problemática que nosotros enfrentamos constantemente en la provincia. Es para mí un gran honor poder estar con ustedes hoy. Mi infancia transcurrió en la provincia de San Juan y la mención del Rotary Club era para todos nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, una referencia institucional muy fuerte por familiares que participaban de la organización, por gente conocida, y era siempre un lugar que nosotros mirábamos como un lugar de jerarquía y un lugar en el que se desarrollaban tareas institucionales y sociales que siempre he tenido presente desde mi infancia. De modo que poder estar hoy aquí es para mí un enorme honor y un recuerdo muy fuerte de aquellas épocas y además amigos míos, compañeros de trabajo que he tenido durante todos estos años ya en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, que integran el Rotary Club. De modo que estoy muy agradecido. Y particularmente a Ricardo, no puedo sino señalarlo, con el que desarrollamos nuestra tarea en la ciudad de Buenos Aires, llevando adelante él un conjunto de obligaciones muy serios, muy importantes, que a mí me sirvieron. Yo aprendí mucho de él, mucho, y lo quiero destacar el día de hoy y agradecerle también nuevamente por su iniciativa. Él ha señalado que yo voy a hacer alguna presentación respecto de lo que es la situación del régimen de detenciones en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que voy a contar para la exposición de aproximadamente 30 minutos y luego habrá otros 30 para que ustedes puedan hacer alguna pregunta si es que surge alguna inquietud sobre esta problemática. Seguramente sí. Yo me voy a ocupar de 4 puntos o títulos estructurales que quiero plantear inicialmente para organizar mi exposición y para que también ustedes puedan hacer una composición de lugar de por dónde va a ir este conjunto de reflexiones que quiero trasladarles. En primer lugar, les voy a contar muy brevemente qué es el Ministerio Público que yo encabezo y que yo coordino, cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestra estructura organizativa, básicamente, en la provincia de Buenos Aires, con lo que voy a deslizar también alguna mención sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, me voy a referir
al sistema de detención en general y el sistema de morigeraciones en forma amplia que engloba una serie de cuestiones diferentes, instituciones diferentes, alternativas y variantes diferentes de reducción o de morigeración de penas de las personas que cumplen básicamente penas privativas de la libertad. En tercer lugar, y probablemente este sea el foco de vuestra atención, estimo, me voy a ocupar a lo que el título señala, es decir, este sistema de detenciones en el marco del COVID-19, es decir, en el marco de la pandemia que venimos nosotros enfrentando a nivel obviamente mundial, toda la humanidad, a nivel nacional, en lo que interesa a las reflexiones que yo he de trasladar, el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y por último, voy a tratar de hacer una reflexión para poder dejar establecidos cuáles son, a mi juicio, los principios que están en juego en la problemática general de las detenciones y en particular en la problemática de las detenciones en el marco del COVID. Estos son los 4 aspectos. Paso entonces. Primero, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires es una institución que tiene raíz constitucional, está prevista en la Constitución. En nuestra provincia, el Ministerio Público integra el Poder Judicial. Hay amigos aquí de otras provincias e incluso de otros países en donde existen formatos distintos y los ministerios públicos suelen ser a veces órganos que integran el Poder Ejecutivo y otras veces, como sucede por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un órgano extrapoder que no pertenece a ninguno de los 3 poderes que integran en forma básica la República, ni el judicial, ni el legislativo, ni el Poder Ejecutivo. En la provincia nosotros formamos parte del Poder Judicial. El Poder Judicial en la provincia tiene 2 grandes ámbitos, el que se denomina el ámbito de administración de justicia, que está integrado básicamente por los jueces, y el Ministerio Público, que agrupa, y esta es otra particularidad de nuestro formato institucional, 3 áreas de gestión que en muchas otras jurisdicciones, salvo en otras 9 provincias, están separados. Es lo que sucede en la Nación, es lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, entre otras provincias. El Ministerio Público Fiscal, los fiscales, el Ministerio Público de la Defensa, los defensores públicos, y el Ministerio Público Tutelar, que incluye los curadores de personas que han sido declaradas incapaces por algún tipo de padecimiento vinculado a su salud mental, y los asesores tutelares de niños, niñas y adolescentes. Estas 3 áreas de gestión integran el Ministerio Público. En nuestra provincia, el Ministerio Público está a su vez integrado por 8.650 personas. 8.650 personas, entre empleados, funcionarios y magistrados. Los magistrados son, como he dicho, los fiscales, defensores, asesores tutelares y curadores, los funcionarios, los secretarios de estas unidades de funcionamiento, y los empleados son aquellas personas que coadyuvan a la gestión institucional del Ministerio Público. La provincia se divide desde el punto de vista jurisdiccional en 19 distritos judiciales. Cada uno de estos distritos tiene un fiscal general, un defensor general, asesores y curadores. Todos ellos están coordinados y tienen como cabeza al procurador general. En este caso soy yo. Desde el 28 de diciembre de 2016 tengo el honor de cumplir la función de procurador general y ocupar este cargo, para el que fui designado por el Senado de la provincia, consecuentemente por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a propuesta de la señora gobernadora, entonces a cargo del Poder Ejecutivo. Desde el 28 de diciembre entonces del 16, yo tengo esta función de coordinar todo el Ministerio Público como Procurador General. A su vez, el Procurador General en nuestra provincia integra la Suprema Corte y, por lo tanto, es cabeza del Poder Judicial, uno de los 3 poderes constituidos del Estado. La provincia de Buenos Aires, para tener una idea de magnitud, tiene 17 millones de habitantes y una superficie muy extensa. Yo siempre menciono estos datos básicos. Desde San Nicolás en el norte hasta Carmen de Patagones en el sur, hay 1000 kilómetros lineales. Y desde Saliqueló en el oeste hasta San Clemente de Tuyú, a la desembocadura de la bahía de San Borombón, 800 kilómetros lineales.
Esta es la extensión de nuestra provincia. Este dato ya es un dato significativo en términos de gestión, como ustedes básicamente lo perciben. Pero no es el dato más sensible para poder estructurar una mecánica de gestión. El dato más sensible, sin ninguna duda, en nuestra provincia, por cierto, es la extensión, pero es la heterogeneidad que tiene nuestra provincia, que no nos permite diseñar políticas únicas para toda la provincia, sino que exige el diseño de políticas absolutamente diferenciadas. Y estoy pensando en este momento en la política criminal, que es con la que está relacionada la materia que es objeto central de nuestra reflexión. Nuestro Ministerio Público ha determinado, a partir de mi gestión, 28 de diciembre del 16, 4 objetivos centrales de política criminal vinculados a lo que se denomina la persecución y la defensa penal. En primer lugar, la violencia de género. Segundo lugar, el robo con armas, que conlleva habitualmente a homicidios violentos. En tercer lugar, los delitos contra la administración pública, que nosotros englobamos para una presentación a la opinión pública como los delitos de corrupción. Y en cuarto lugar, nuestro gran objetivo de pelea, por la cual toda mi gente está entregando su tiempo y en algunos casos también arriesgando su vida, que es la lucha contra el narcotráfico. Nosotros tenemos en la provincia una dimensión de competencia reducida en materia de persecución de la narcocriminalidad, porque está dividida esta persecución entre el sistema federal y el sistema provincial. Las competencias provinciales, en aquellas provincias que han asumido esta competencia por el sistema llamado de desfederalización, se enfoca exclusivamente al llamado microcomercio o narcomenudeo. Estos son nuestros 4 objetivos. En procura de estos 4 objetivos, nosotros llevamos adelante nuestra tarea con nuestros 8.650 agentes en sus 3 dimensiones ya mencionadas. Dentro del marco de la política criminal hay una cuestión que es absolutamente fundamental, que es la vinculada con el tema de la pena que cumplen aquellas personas que han sido finalmente reconocidas como autores de delitos dentro del ámbito provincial. Y es una problemática obviamente de naturaleza penal general en cualquier jurisdicción, y no solo en nuestro país obviamente, sino que es una cuestión propia de esta materia específica del derecho que se llama derecho penal. Dentro de la problemática del sistema de cumplimiento de penas, hay un aspecto específico, que es el tema de la pena privativa de la libertad, que es una de las alternativas de penas a las que puede ser afectada una persona que cometió un delito. Estas penas privativas de la libertad se puede producir una vez ya ocurrida la condena, dictada la sentencia que condena a una persona a la pena, pero también alguien puede ser privado de su libertad durante el proceso mediante diversos mecanismos, y el mecanismo fundamental, el más conocido, es el tema de la decisión respecto de privarlo de la libertad durante el proceso cuando hay riesgo de fuga o cuando hay riesgo de entorpecimiento. Estas alternativas están previstas en nuestro sistema y en cualquiera de estos casos, la persona es detenida y cumple esa pena dentro del sistema penitenciario bonaerense o excepcionalmente y en forma transitoria en alguna de las comisarías que integran la policía de la provincia de Buenos Aires. El servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia y las comisarías dependen de la policía de la provincia, que es una institución dependiente del Ministerio de Seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión atinente al sistema propiamente de detención, a los ámbitos de detención, están a cargo del Poder Ejecutivo en nuestra provincia, no del ámbito del Poder Judicial. En nuestra provincia existen a la fecha aproximadamente 45.000 personas cumpliendo penas privativas de la libertad en el servicio penitenciario bonaerense o prisiones preventivas, cuando todavía no hay condena, de lo que hablé anteriormente,
y aproximadamente 15.000 en comisarías de la provincia, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que el rango actual es inferior, pero para tener una idea de magnitud también, oscila en las 60.000 personas. Esta cantidad de personas es una cantidad que excede la aptitud de la infraestructura del servicio penitenciario, de las unidades carcelarias y de las comisarías en lo transitorio, y que la excede largamente, motivo por el cual en las últimas administraciones se han adoptado medidas diversas para tratar de resolver esta problemática que ha sido denominada de una manera muy superficial. Voy a utilizar el término para simplificarlo, pero no es un término agradable. La cuestión de la superpoblación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. La actual gestión del Poder Ejecutivo Provincial también, al enfrentar este problema, dispuso en el mes de diciembre constituir una mesa interinstitucional de trabajo para tratar de encarar la problemática de la llamada, insisto, pido disculpas por el término, pero es el que se utiliza en la jerga y en la opinión pública, superpoblación carcelaria. Esa mesa interinstitucional está coordinada por el ministro de Justicia de la provincia, el doctor Julio Lac, y está integrada por distintas organizaciones del ámbito público y del ámbito privado. Hay representantes del Poder Legislativo, hay representantes de la Suprema Corte, hay representantes de otros ámbitos de la Administración de Justicia, jueces, de tribunales de casación, de cámaras de apelaciones, de tribunales de primera instancia, tanto jueces de garantía como jueces de ejecución. Hay representantes de instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria y otras instituciones que están preocupadas por la problemática de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Y también estamos nosotros participando. Me refiero al Ministerio Público y en particular el Procurador General en esta mesa interinstitucional que viene trabajando desde diciembre del año pasado en la búsqueda de mecanismos para poder generar esta descompresión del sistema en la medida en que las instituciones y las normas vigentes lo permiten. Para poder atacar desde el punto de vista de mi reflexión la cuestión que es objeto específico que nos ocupa, yo debo hacer un preliminar y señalarles a ustedes de una manera muy rápida que existen dentro del sistema normativo de la provincia, articulado al sistema nacional, y aquí voy a hacer una digresión para quienes no están en la materia jurídica. En nuestro país, el régimen, que es el régimen federal, determina que todo lo que es normas o son normas penales de fondo, se denomina así, el Código Penal, es decir, las leyes que determinan cuáles son los delitos y cuáles son las penas correspondientes a esos delitos y toda la materia accesoria a los delitos, a la determinación de los delitos y de las penas, es de competencia del Estado federal, es de competencia nacional. El dictado del Código Penal es de competencia nacional, delegada por las provincias, por una cuestión histórica. Las provincias preexistieron a la nación y delegaron, entre otras facultades, la sanción del Código Penal, los códigos de fondo, entre otros el Código Penal. Las cuestiones procesales, es decir, las atinentes a los procedimientos de distinta materia, y en este caso de materia penal, son propias de las provincias, de modo que las provincias determinan cómo son los procesos y cómo son las cuestiones atinentes a los procesos penales. Por lo tanto, hay cuestiones determinadas por la normativa nacional y hay cuestiones determinadas por la normativa local, provincial, vinculadas a lo que yo voy a denominar, desde el punto de vista técnico, un poco laxo, el sistema de morigeraciones, es decir, distintas alternativas por las cuales las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad o que han sido pasibles de una prisión preventiva durante el proceso, antes de la condena, por lo que yo les señalé, riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación,
se van a beneficiar con ciertas circunstancias que el sistema prevé. Y hay muchas alternativas, hay diversas alternativas. Ya cumplido, ya dictada la condena y cumpliendo esta pena, puede ser beneficiada con lo que se denomina libertad condicional. Una libertad condicional es aquella que puede recibir un condenado a una pena privativa de la libertad si se cumplen ciertos requisitos y en función de ello, antes del cumplimiento de la pena, puede salir en libertad. Insisto, deben cumplirse una serie de requisitos, un porcentaje de la condena ya cumplido, tener buena conducta y una serie de recaudos más. No viene al caso porque sería muy extenso examinar cada una de estas alternativas. Existe también el régimen de la llamada prisión discontinua o semidetención, por la cual la persona está, también insisto, ya en una etapa avanzada del cumplimiento de su condena, está parte en algún otro lugar que no es el servicio penitenciario o una unidad carcelaria o incluso su domicilio, y parte del tiempo vuelve a estar dentro del servicio penitenciario. A veces se puede también beneficiar con la llamada libertad asistida, que algunos reclusos pueden obtener bajo ciertas condiciones y que les permite estar también fuera del ámbito de las unidades penitenciarias con personas que los van asistiendo en un proceso de recuperación. Las recompensas, los estímulos educativos, distintos sistemas. Y hay uno en particular que ha cobrado fama, por decirlo de una manera no muy académica, en los últimos tiempos, que es el llamado arresto domiciliario o prisión domiciliaria. En algunos casos, sea por prisiones preventivas o sea por cumplimiento de condena, las personas se pueden ver beneficiadas con este régimen. En cualquiera de los casos, en paralelo con la obtención del beneficio, el sistema prevé mecanismos de control, que a veces son pulseras magnéticas que les permite hacer un monitoreo electrónico del cumplimiento del arresto domiciliario. A veces, cuando no se puede tener la cantidad de pulseras suficiente para la totalidad de las personas beneficiadas, se puede disponer consignas policiales fijas o dinámicas. Fija está todo el tiempo allí, la consigna, por supuesto, es reemplazado el efectivo, y las dinámicas, el efectivo policial o los efectivos policiales pasan periódicamente a verificar que la persona está dentro del domicilio, entre otros mecanismos de control que prevé la norma. Estos mecanismos están todos a cargo en cuanto a su organización y ejecución del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial dispone la medida del beneficio, los jueces son los que los disponen y el Poder Ejecutivo controla. Estos son los sistemas básicamente. Antes de pasar a la cuestión propiamente del COVID, quiero yo señalarles algo que es importante. Desde que yo ingresé en adelante, que comenzamos a hacer un control más riguroso, estadístico, de este punto que yo les voy a señalar, nosotros hemos detectado que existe entre el 5,5 y el 6% del total del universo de las personas privadas de la libertad que cumplen la pena fuera del sistema, por distintos mecanismos. Cualquiera de estos institutos que yo les señalé, por ejemplo, el arresto domiciliario, que es el que está tan en boga. Entre el 5,5 y el 6% del total de la población carcelaria cumple o termina de cumplir su pena fuera de las unidades carcelarias. Esto es el promedio, esto es lo estándar. Cuando comenzó el tema de la pandemia en el mundo, distintos países empezaron a tomar decisiones respecto de aquellos ámbitos en los cuales podía producirse un contagio en forma masiva y en función de ese contagio generar dificultades de carácter sanitario y dificultades atinentes a la seguridad en general en el ámbito social colectivo. Con motivo de esa situación, nosotros veníamos observando lo que estaba pasando en diferentes países. El 16 de marzo de este año,
4 días antes de que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, yo dicté una resolución que tenía por objetivo disponer que nuestras 3 áreas de gestión metieran mano, echaran mano a la problemática de las personas que estaban dentro del sistema penitenciario y dentro de las comisarías cumpliendo penas privativas de la libertad o con prisiones preventivas, que estuviesen dentro del universo de riesgo determinado por las autoridades sanitarias internacionales, por la Organización Mundial de la Salud y ratificada por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. Personas de más de 60 años, mujeres embarazadas y una serie de dolencias y patologías físicas que hacían que esas personas estuviesen en una situación de riesgo mayor que el resto de las personas dentro del sistema. ¿Cuál fue la disposición? La disposición fue indicarle a nuestros defensores que evaluaran el universo de riesgo. Advierto acá que el sistema penitenciario bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia, informó la existencia de aproximadamente 2.300 personas en esta situación, que analizaran estos casos y en función de eso solicitaran los arrestos domiciliarios, siempre y cuando las circunstancias del caso y la normativa vigente lo habilitaran. ¿Qué quiere decir esto? Que había que analizar la pena que estaban cumpliendo, el delito por el cual estaban cumpliendo la pena o el delito en expectativa, si todavía no tenían condena y era una prisión preventiva, qué comportamiento habían tenido dentro del sistema penitenciario y si las distintas circunstancias permitían solicitarlo o no, porque había un conjunto de personas a las cuales no les correspondía el beneficio. Y en tal caso, no obstante estar dentro del universo de riesgo, debían quedar dentro del sistema y el sistema penitenciario adoptar las medidas sanitarias para ejercer un control directo de esas personas. En segundo lugar, instruía a los fiscales en esa misma resolución para que coadyuvaran a los defensores en el control de que las personas respecto de las cuales se iba a solicitar este beneficio cumplieran con los requisitos correspondientes. Insisto, porque no todas podían ser beneficiadas con esta institución del arresto domiciliario, por las razones que acabo de señalar. Y en tercer lugar, dispuse que los asesores tutelares, en forma inmediata, tomaran medidas para resolver la situación de los niños y niñas que estaban dentro del sistema penitenciario, acompañando a sus madres, estas cumpliendo penas privativas de la libertad, porque hay niños en estas circunstancias. Y en función de eso, solicitaran a los jueces intervinientes una inmediata externación de estos niños y consecuentemente a sus madres en la medida en que las circunstancias normativas y fácticas lo permiten. Este fue el sistema que yo adopté. Este sistema comenzó a funcionar hasta el 8 de abril. Nosotros ya tenemos aquí, yo hablo siempre de 4 fases. La primera fase va desde que se dispone la creación por el Poder Ejecutivo de la Mesa Interinstitucional hasta el 16 de marzo. El 16 de marzo, ya con la pandemia y la situación del COVID entre nosotros, yo dicto la resolución y comienza una segunda fase, donde los defensores evalúan los casos de universo de riesgo, los fiscales revisan si estas personas pueden ser beneficiadas y los asesores tutelares se ocupan de los niños y niñas que están dentro del sistema para poder avanzar en una solución que tuviese en mira, primero, la salud de esas personas, segundo, la salud del sistema penitenciario, de la población carcelaria, y tercero, que esto yo lo he destacado, la salud de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque si se produce un contagio masivo dentro de un sistema de estas características, no va a alcanzar el sistema sanitario externo para poder contener además a las personas que fuera del sistema requieran de los distintos efectores de salud en las distintas unidades jurisdiccionales. Por lo tanto,
Nosotros tuvimos muy en cuenta esto y tuvimos muy en cuenta que había personas que no podían ser beneficiadas. Esa segunda fase se quebró el 8 de abril. El 8 de abril se dictó un fallo por el Tribunal de Casación, que es un tribunal colectivo, colegiado, pero que por una resolución del presidente de la Corte o tomando esa resolución en un sentido que no correspondía a nuestro juicio, adoptó una decisión que implicó una libertad mucho más laxa de la que nosotros habíamos previsto y todo lo que se conoce y ha sido público, que nosotros hemos dicho ha sido de alguna manera una ruptura del sistema controlado por un sistema que permitió la salida de personas que no estaban dentro de las personas que podían ser beneficiadas, personas que fueron incluidas dentro del universo de riesgo que no estaban dentro del universo de riesgo y una cantidad de casos que nosotros hemos investigado y en función del cual hemos tomado las medidas necesarias como para revertir y además investigar el comportamiento de integrantes del Ministerio Público o del ámbito de Administración de Justicia, jueces que hubiesen cometido irregularidades. La cuarta fase inicia con motivo de un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que deja sin efecto el fallo de casación. Se deja sin efecto porque, con motivo de un recurso que hemos interpuesto desde el Ministerio Público Fiscal y que yo sostuve con un dictamen, se señaló que se había violado el principio de juez natural, porque no habían intervenido los jueces que tenían que intervenir en el control, no se había cumplido con el procedimiento conforme debía cumplirse y las normas aplicables a estos casos, y no se le había dado participación a las víctimas, que es otro aspecto que nosotros venimos reclamando en todos estos procesos, no obstante no existir una normativa específica en el ámbito de la provincia. Consideramos que es necesario en los procesos darle participación a la víctima antes de que se otorguen los beneficios correspondientes cuando se trata de personas que han cometido ciertas especies delictivas de carácter muy sensible. Y ese es el sistema que está rigiendo ahora. Con motivo del fallo de la Corte, hemos vuelto al sistema de control caso por caso y a la verificación de si la persona está dentro del universo de riesgo y si puede ser pasible de este beneficio en función de las circunstancias que yo he mencionado. Último punto de mi reflexión. ¿Cuáles son los principios que están en juego en esta materia? En primer lugar, está el principio del sistema general, el sistema normativo, que prevé la existencia de una pena y entonces la reconsideración necesaria de cuál es la finalidad de la pena. La pena tiene básicamente como finalidad intentar mecanismos disuasivos, por supuesto, pero centralmente es un mecanismo que tiende a la corrección de las conductas para poder lograr que esas personas con posterioridad se reinserten dentro de la sociedad y puedan avanzar en un proceso de readaptación. Ese sistema es un sistema que está signado por un principio que nosotros seguimos escrupulosamente, que es un principio de equilibrio para poder permitir que las cuestiones efectivamente funcionen y no se desmadren necesariamente para un lado o para el otro. ¿Cuál es el otro objetivo que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es otro principio que hay que tener en cuenta? Tutelar a todas las personas que están comprometidas. Obviamente, como dije, las personas que han cometido delitos, para poder readaptarlas y resocializarlas, el Estado tiene este compromiso. Las víctimas, que a nuestro juicio son la cúspide del sistema. El sistema penal del siglo XXI es un sistema que tiene como primer objetivo la tutela de las víctimas y de sus familiares. De manera tal que nosotros tenemos muy en cuenta esta situación. Y por último, la sociedad y la paz social en su conjunto, que está vulnerada cuando el régimen no funciona con el equilibrio necesario y no se cumplen las normas estrictamente. Y esta paz social es lo que nosotros tenemos como objetivo central institucional en el Ministerio Público, bajo la denominación o la categoría de interés general. Nuestra ley orgánica
prevé que nuestra finalidad primaria como Ministerio Público, como integrante del Poder Judicial y uno de los poderes del Estado en la provincia, es la tutela del interés general. Y ese interés general solo se ve custodiado en la medida que cumplimos y hacemos cumplir estrictamente las leyes vigentes, que es lo que hemos reclamado en este caso particular de la cuestión de la detención en los tiempos del COVID y que en algún momento se desmadró y que afortunadamente a partir del fallo de la Corte estamos recuperando para avanzar en un equilibrio social que pondere y que custodie todos los intereses comprometidos y sobre todo el interés general plasmado en la idea de la paz social. Me someto entonces a las preguntas que ustedes puedan hacer y en función de eso me extiendo, Ricardo, en algunas consideraciones. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Osvaldo, como es costumbre, que las preguntas las lea y las formule Susana, ¿te parece bien? Perfecto. Por chat van a escribir y Susana las lee. Hola, buenas noches, doctor. Voy a empezar a leer las preguntas y, bueno, por supuesto, quiero hacer extensiva, y usted tendrá el chat ahí, las felicitaciones. Mucha gente está escribiendo, es muy interesante esta charla. Doctor, las excarcelaciones que se produjeron, que fueron tan controvertidas y a las que usted aludió hace un rato, ¿a qué se debieron? Si no estaban legalmente normadas y basadas en la normativa vigente, ¿no? Obviamente. No sé si me escuchó, perdón. La escuché perfectamente. Había cortado el micrófono, ahí volví. No sé, me están escuchando bien ahora, ¿no? Sí. La pregunta es absolutamente pertinente y muy interesante, tremendamente interesante. Muchas gracias, le hice yo. El foco de la cuestión. Yo lo he graficado de la siguiente manera. ¿Sí? Hay distintas motivaciones, ¿no? Hay distintas motivaciones, como normalmente sucede en estos ámbitos. Pero hay una cuestión fundamental, yo diría que es la general, que la he graficado de una manera un poco infantil, pero la voy a repetir con ustedes de nuevo. Con este ejemplo, uno a veces va en una autopista o en una avenida conduciendo y escucha la sirena de la ambulancia. Mira por el espejo retrovisor y ve que viene una ambulancia. Lo que uno hace es correrse a la derecha o a la izquierda para que pase la ambulancia. Si ustedes piensan en esa escena y han estado en alguna circunstancia de esta naturaleza, van a coincidir conmigo que es recurrente que en estos casos siempre hay uno o más automóviles que aprovechan que la ambulancia va rápido para ponerse atrás de la ambulancia y seguir la línea rápida. Bueno, ese aprovechamiento es lo que sucedió. Hay mucha gente, colegas abogados, y además integrantes eventualmente de organismos de la justicia que se está investigando, por supuesto, que se aprovecharon del curso de la ambulancia para ponerse atrás y beneficiarse con algo que no les correspondía. No les correspondía. Bueno, eso se está examinando. Se está examinando. También hay otras motivaciones. Hay motivaciones diferentes. Por ejemplo, nosotros hemos detectado algunos casos en los cuales se otorgó el beneficio en base a certificados médicos particulares de la persona que requería el beneficio en contra de informes médicos oficiales del servicio penitenciario. Bueno, ahí está claro que no es que alguien se aprovecha del curso de la ambulancia, hay algo más serio. Y bueno, habrá que estudiar a ver qué sucedió. Y se está investigando. Y en muchos otros casos también hay cuestiones dogmáticas, en las cuales se considera que las circunstancias habilitan, las circunstancias de emergencia habilitan cualquier tipo de decisión. Hay cuestiones más perversas, hay cuestiones más irregulares, y hay cuestiones que, sin ser irregulares al borde de lo ilícito, implican un comportamiento antisocial muy severo, que es el que ha generado estas situaciones a las que estamos haciendo referencia.
Doctor, en este caso se está haciendo las investigaciones correspondientes respecto, supongo que a los jueces que otorgaron esas excarcelaciones. eh, ¿qué sanción en el caso de, bueno, considerarse que corresponda, les cabría a los jueces? Nosotros tenemos dos ámbitos de investigación disciplinaria. Cuando se trata de una persona que integra el Ministerio Público, el trámite disciplinario corre por cuenta de una secretaría que depende de mí, depende de la Procuración General. ¿No? Que a los integrantes del Ministerio Público los investigamos nosotros y aplicamos las normas disciplinarias nosotros. Si se trata de un integrante de la Administración de Justicia, es decir, un juez, nosotros hacemos la presentación ante la Suprema Corte hace la investigación disciplinaria y llega a una conclusión. En cualquiera de los dos casos, si la falta cometida justifica una sanción meramente disciplinaria, se le aplica una sanción que puede ser suspensiva o puede ser de otra naturaleza. Cuando la falta es más grave, que es lo que podría acontecer en estos casos que yo mencioné, existe la posibilidad y además la obligación, tanto de parte de la Corte, pero fundamentalmente de parte del procurador, de promover la denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento para iniciar el jury de enjuiciamiento, el proceso de enjuiciamiento del magistrado que puede concluir en su exoneración o cesantía. Esta es la situación más grave ante irregularidades severas y esto implica todo un trámite de enjuiciamiento que, como digo, comienza con la denuncia, se constituye el Tribunal de Enjuiciamiento mediante integrantes del Poder Legislativo y abogados del foro, se preside por el presidente de la Corte este Tribunal de Enjuiciamiento y hay todo un proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa de la persona que está cuestionada, del imputado, y concluye con una resolución absolutoria o con, como digo, cesantía o exoneración. Nosotros estamos avanzando en investigaciones para poder definir el grado de las faltas cometidas para ver si en algunos casos, como presumimos, va a ser necesario y obligatorio para mí, es una facultad y una obligación, promover las denuncias correspondientes para avanzar en estos trámites de justicia. Doctor, y respecto a los excarcelados, el trámite, supongo que, bueno, todo esto está en trámite, no sé, creo que la Corte no se había expedido sobre el fondo de la cuestión y obviamente eso no ha permitido que vuelvan a la cárcel, ¿no? O sí, hay algunos que ya han vuelto nuevamente a estar detenidos. Sí, han vuelto. Acá hay que seguir el mismo proceso que sucede en circunstancias normales, digamos normales, las que no tienen que ver con este régimen particular de las personas en un universo de riesgo y la situación de la pandemia. ¿Esto cómo es? Si se otorga un beneficio y la cuestión es apelada, y finalmente el tribunal de última instancia, la Corte, resuelve dejar sin efecto el beneficio, el expediente formalmente vuelve al juez de primera instancia, quien debe disponer la inmediata detención de la persona. Y esto debe suceder, está sucediendo. De hecho, nosotros estamos ante algún caso muy sonado de un integrante de una megabanda cuya cabeza era un juez de la provincia de Buenos Aires, que la Corte resolvió hace pocos días dejar sin efecto el beneficio y se está tramitando en estos momentos, literalmente, en estos días, se está tramitando su reingreso al sistema penitenciario. Por supuesto va a poder solicitar de nuevo y habrá que tramitarlo. Pero es así, ¿sí? Debe volver y los jueces tienen a su cargo esta tarea de revertir las cosas al estado previo al del otorgamiento de un beneficio infundable. Ok, nos están preguntando acá si es verdad que quienes están presos cobran sueldos y si es así, si usted sabe, cuál es el monto que cobran. Le digo que es parcialmente verdad. En algunos casos hay beneficios, como yo le decía, hay beneficios de carácter remuneratorio. No conozco el importe, es una cuestión que maneja el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Justicia de la provincia, sucede también en otras jurisdicciones. No es un caso generalizado,
son casos excepcionales, en aquellos supuestos en los cuales, por su comportamiento, por las características y las circunstancias, se le otorgan tareas a realizar y en función de esas tareas tiene una retribución o una remuneración. No hay una remuneración sin una tarea consecuente. Ok. Entonces, por lo tanto, esto sucede, no es generalizado, no lo manejamos nosotros en el Ministerio Público ni en el ámbito de jueces, sino que es una cuestión del servicio penitenciario. Yo le diría que es excepcional. Ok. Doctor, me preguntan acá si podría repetir los porcentajes actuales sobre la cantidad de personas sometidas al régimen de prisión preventiva en su fuero. Dice, ¿sería mejor si es con los beneficios por el COVID-19? Bueno, es muy buena pregunta porque lo omití, sin intención lo omití. El promedio es del 5,5-6% del total de la población carcelaria. Consecuentemente, si nosotros tomamos gruesamente, por favor no tomen estos datos al pie de la letra, 45.000 personas dentro del sistema carcelario y 15.000 dentro de comisarías en modo transitorio, y tomamos un 6%, 3.600 personas tendrían que estar cumpliendo penas fuera del sistema. Y ese número no cambió. Por lo tanto, yo siempre dije públicamente, en los reportajes que me hicieron en distintos ámbitos periodísticos, que no nos alarmaba el número de las personas que estaban externadas para cumplir penas afuera. Lo que sí nos alarmaba y nos generó una alerta es que nuestros fiscales observaban que había un crecimiento exponencial de los pedidos, que si terminaban en solicitudes aprobadas, sí íbamos a tener un desborde respecto de lo que es el porcentaje habitual. Como nosotros pasamos a la cuarta fase con el fallo de la Corte y se comenzó a revertir, no hemos superado esos promedios hoy, levemente, de modo que estamos retornando a una situación que es la situación habitual. Insisto, entre el 5,5 y el 6% del total de la población carcelaria cumple penas fuera del sistema. Estamos un poco por encima de eso, pero se está revirtiendo. Doctor, ¿cómo están funcionando los juzgados? Y bueno, por supuesto, ¿cómo están tramitando los juicios, ¿no? Durante la cuarentena. Yo le voy a decir dos cosas. Primero voy a hablar en forma genérica, un poco superficial, y después voy a entrar en detalle en lo que hacemos nosotros en el Ministerio Público. La Corte Suprema, y nosotros adherimos, resolvió la feria judicial, la existencia de unidades de turno que cumplan las funciones necesarias para atender todo aquello que fuese requerido por la población en términos de atención de justicia, del servicio de justicia, limitando a cuestiones excepcionales la atención presencial y fortaleciendo lo que es la atención remota. Nosotros hemos avanzado mucho en eso, en el Ministerio Público. Tenemos unidades excepcionalmente funcionando en forma presencial, con todas las garantías vinculadas a la higiene y seguridad de nuestro personal, y el grueso de la atención y del trabajo se viene realizando en forma remota, con distintos instrumentos que tenemos para llevar adelante estas tareas que tienen que ver con mecanismos informáticos que vinimos trabajando desde que comenzamos con nuestra gestión, porque nosotros hemos fortalecido el Ministerio Público con un proyecto que denominamos en su momento MPBA 2050, que es todo lo atinente a la utilización de instrumental informático y tecnológico para poder llevar adelante tareas en forma remota. Y por otra parte, firmamos en su momento, hace ya varios meses, un convenio con la empresa Microsoft que nos permite ahora tener un sistema de atención virtual de audiencias junto con los integrantes de Administración de Justicia que se denomina Microsoft Teams, que es un sistema semejante y en un punto, si se quiere, competidor de este que estamos utilizando ahora, este Zoom. El Microsoft Teams es el que utilizamos para poder llevar adelante ciertas audiencias. Hay audiencias críticas que no se están realizando, por ejemplo, las audiencias de juicio por jurado. Eso, la Corte ha suspendido los juicios por jurado, nosotros estamos de acuerdo, por el momento, hasta que podamos hacer algún mecanismo de implementación, salvo las situaciones urgentes
en las cuales sí estaremos previendo algún tipo de alternativa de personas con el distanciamiento requerido para evitar vectores de contagio, llevar adelante juicio por jurado. Pero otras audiencias las estamos llevando adelante por el sistema Microsoft Teams, y las audiencias indagatorias, que son también otras audiencias críticas, donde la persona que está imputada ejerce su derecho de defensa y naturalmente tiene la necesidad de estar interactuando con su defensor, esas audiencias estamos realizándolas en forma excepcional, pero estamos avanzando. Nuestro personal cuenta con permisos de acceso al sistema en 2 módulos, se los cuento brevemente. El módulo A y el módulo B. El módulo A es un módulo de acceso pleno. Ingresan al sistema, a todo lo que es la información del sistema, pueden trabajar, tienen lectura y tienen redacción de los documentos. Y por otra parte, hay un acceso de parte del personal al módulo B. El módulo B es solo lectura. Por lo tanto, no pueden modificar los documentos, pero se puede trabajar asistiendo a aquellas personas, básicamente magistrados, fiscales, defensores y asesores tutelares, en todo lo que es el soporte de colaboración. Estamos muy bien desde el punto de vista informático, hemos corregido algunas dificultades que teníamos de carácter vinculadas a la conectividad, que es una cuestión que obviamente escapa a nuestras posibilidades, pero se ha mejorado mucho, y estamos realmente muy conformes con lo que venimos haciendo. Siempre hay cuestiones que tenemos que arreglar, corregir y en las cuales hay que avanzar, pero estamos trabajando de esta manera, con presencia, como les digo, de personal de turno y con asistencia siempre que sea necesario. Tenemos también habilitados no solo los teléfonos de los responsables de las unidades, sino también correos electrónicos, y en aquellos casos en los cuales, aprovecho para decirlo, alguna persona de la población o tiene conocimiento o eventualmente padece alguna dificultad para acceder a alguna de nuestras unidades, tiene la posibilidad de acceder a los teléfonos de la Secretaría General de la Procuración para poner de manifiesto esta circunstancia, para corregirla de manera inmediata. Y en algunos casos, cierro la respuesta, no quiero extenderme demasiado, hemos generado mecanismos excepcionales de atención, como los casos de violencia de género, donde vinimos nosotros monitoreando, incluso con el Ministerio de la Mujer, de Género y Mujer, de la Provincia de Buenos Aires, ante la expectativa de que se produjese, con motivo del aislamiento, mayores situaciones de violencia intrafamiliar, a la par de mayores dificultades para denunciar, porque si bien preveíamos los mayores casos de violencia, también nosotros hemos previsto las dificultades para denunciar dentro del aislamiento. Así que hemos generado mecanismos, no solo desde el Ministerio Público, todo el Poder Judicial y todos los ámbitos del Estado, para facilitarles a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, violencia doméstica, que puedan realizar estas denuncias. Hay que adaptarse a los cambios, evidentemente es importantísimo, ¿no? Otra de las preguntas es si sería necesario, a su criterio, realizar una reforma estructural al sistema penitenciario provincial. Y además, si estaría de acuerdo que se implementen nuevas medidas alternativas de política criminal. Le contesto lo segundo porque lo primero excede mis facultades. Nosotros coparticipamos con el Servicio Penitenciario y con el Ministerio de Justicia, con el Poder Ejecutivo en esto, pero yo soy muy prudente y en esto me pasa lo mismo que a la inversa. Cuando algún ámbito del Poder Ejecutivo se inmiscuye en cuestiones de la justicia, la gente pone el grito en el cielo. Bueno, a la inversa, yo creo que si alguien del Poder Judicial se inmiscuye en cuestiones propias de la competencia del Poder Ejecutivo, de modo que la necesidad de una reforma estructural, nosotros acompañamos. De hecho, nos convocaron a la mesa interinstitucional, allí estamos, adoptamos las decisiones que están dentro de nuestro ámbito de competencia, y eso en realidad no. Medidas alternativas, por supuesto que sí, forma parte de la política criminal de equilibrio que nosotros postulamos, y que se nos hace muy sencilla en algún punto, si vale la expresión, porque como tenemos las 3 áreas de gestión, defensores, fiscales y asesores con los curadores,
yo tengo algunas personas dicen que es una organización esquizofrénica, porque de alguna manera yo coordino a defensores fiscales al mismo tiempo, es decir, a quienes defienden y a quienes acusan. Pero desde otro punto de vista, yo les quiero decir que tanto a mí como a todo mi equipo nos resulta bastante familiar esto de ir hacia una postura de equilibrio, y los mecanismos alternativos de política criminal, sin ninguna duda, si estamos hablando de lo mismo respecto de quién hizo la pregunta, están dentro de esta política de equilibrio que nosotros postulamos. Ok. Bueno, preguntan también si el sistema no necesita la inminente construcción de cárceles donde se recupere el preso, ¿no? Y otra de las preguntas es ¿por qué la construcción de cárceles no está en manos del Poder Judicial? Las dos preguntas son preguntas ajenas a mi competencia. De todas maneras, yo le diría que el tema, hay distintos modelos respecto de esto. Hay modelos en los cuales efectivamente todo lo que es sistema de detención está a cargo del Poder Judicial. Yo personalmente creo que está bien en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque tiene que ver con la implementación de la medida. Y el sistema es un sistema que es propio del ámbito de la concepción de política de justicia global, no de la política de justicia de naturaleza jurisdiccional. Por eso me parece que está bien ahí. Por supuesto, respeto a aquellos modelos en los cuales la cuestión está dentro del ámbito del Poder Judicial, pero me parece que es correcto, a mí me parece, en el ámbito, es decir, en el formato institucional de la Constitución de la provincia, ¿cierto? Está bien que esté dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Y el tema de la construcción, bueno, es una cuestión de política propia del Poder Ejecutivo, es ajena a mi competencia. Bueno, acá hay una pregunta que es casi o cuasi irónica, ¿no? Dice, ¿qué ambulancia abrió el camino? ¿Cuál fue el motivo de su curso, no? Pero bueno, ya se está investigando justamente, si vamos a la metáfora, la ambulancia que abrió el camino para esas excarcelaciones. Usted ya lo contestó. No, la ambulancia que abrió el camino fue el COVID, porque la ambulancia lleva un enfermo en la metáfora. Sí. Y fue el COVID. Y la necesidad, como les digo, de dar solución a la situación de las personas dentro del grupo de riesgo, sin poner en riesgo, paradójicamente, y es un juego de palabras, a la población en general. Por eso dentro del marco de equilibrio que nosotros dispusimos dentro de la resolución. Ahora, ¿qué es lo que puso a la gente atrás de la ambulancia? Distintas alternativas que son a las que hice referencia en forma directa y en algunos casos en forma elíptica al responder otra de las preguntas. Bueno, otra de las preguntas que creo estaría contestada, ¿cómo se proyecta la política criminal de la Procuración en materia de privaciones de libertad para el día después? Es decir, ¿qué cree que debe modificarse las decisiones en este ámbito una vez superada la pandemia? Esa es una cuestión, como les charla. Sí, eso es una cuestión propia del Poder Ejecutivo, pero hay un aspecto que yo quiero mencionar que es interesante. Dentro del ámbito del Ministerio de Justicia existe lo que se denomina Patronato de Liberados. El Patronato de Liberados es una institución que precisamente debe ocuparse del seguimiento de las personas cuando concluyen sus penas privativas de la libertad. Dentro del Patronato de Liberados hay un ámbito que también estaba allí en el Ministerio de Justicia, en esta gestión. La gestión anterior, el tema pasó a la Secretaría de Derechos Humanos, y antes estaba también en el Ministerio de Justicia, de modo que siempre en el Poder Ejecutivo. Pero durante la administración anterior, por un acuerdo que celebramos con el Poder Ejecutivo, nosotros en el Ministerio Público, en la Procuración, en realidad en el Ministerio Público, adoptamos un segmento del Patronato de Liberados, que son los que se llaman no postpenitenciarios, es decir, todas aquellas personas que están cumpliendo penas que no son privativas de la libertad. Por ejemplo, penas derivadas de acuerdos procesales, de lo que se denomina, a lo mejor algunos de ustedes tienen familiaridad con esto, o lo ha sentido nombrar, la probation, cuando se resuelve una cuestión penal mediante el cumplimiento de distintas medidas de carácter social que se le impone a la persona en reemplazo de una eventual pena al concluir el proceso. Bueno,
todo eso que es no postpenitenciario lo estamos controlando nosotros, lo asumimos nosotros ya hace 3 años, sí, 3 años, y en el ámbito de nuestras fiscalías generales, en todos los departamentos judiciales, se está controlando la situación de los no postpenitenciarios. Bueno, es interesante el mecanismo, porque se controla, se trata de recuperar, se evita que se cumplan nuevos delitos. Bueno, el sistema, en definitiva, es un sistema que está orientado a la resocialización y a la readaptación. Y este es el objetivo fundamental, hacer todos los esfuerzos desde el Estado para poder conseguir la readaptación de las personas al tiempo de su externación. ¿Por qué? Salvo aquellas personas, e incluso en estos casos, el cumplimiento de penas de reclusión o prisión perpetua, incluso también allí se puede salir, pueden salir antes del cumplimiento, digamos, antes de tiempo. El objetivo es resocializarlos, ¿no? Que hay que hacer este esfuerzo y el Estado debe hacerlo. Es una cuestión propia del Poder Ejecutivo en nuestra provincia. Hay preguntas relativas a eso. Y hay 2 preguntas de uno de los periodistas muy conocidos, que es Rodolfo Pausá, que nos está acompañando, y que pregunta, en principio, si fue pública la resolución cuando se dejó en libertad, si fueron públicas las resoluciones cuando se dejó en libertad a esta gente, y luego, ¿cómo calificar el comportamiento del Tribunal de Casación? Las resoluciones fueron públicas, algunas de las resoluciones fueron públicas, sí, se hicieron públicas, porque en muchos casos se trató, digo, actividad periodística en esta materia, y muy importante, se trató de personas que no habían, que no podían ser beneficiadas por el delito que habían cometido, y en algunos casos también hubo falta de control del cumplimiento del beneficio. Ha habido algún caso muy sonado y algunos otros que no se hicieron públicos, pero que nosotros también investigamos, de personas que estaban cumpliendo penas por delitos contra la integridad sexual, que estaban beneficiadas cumpliendo domiciliariamente en casas vecinas de quienes habían sido sus víctimas, cosas por el estilo. Que eso claramente es un desatino y es una irregularidad. Sí, se hicieron públicas, muchas. Hay mucho material de prensa sobre aquellos tiempos, y además yo he atendido mucho a los periodistas y he respondido muchísimas consultas periodísticas haciendo conocer estos casos. Respecto del comportamiento del Tribunal de Casación, yo creo, lo dije, que ha sido una sentencia desatinada, por varias razones. Primero, porque existe una norma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, esto es técnico pero es muy importante, que determina que en los casos de habeas corpus, que es un modo procesal, una especie de procedimiento, los habeas corpus, que se tramitan ante casación, que es un tribunal colegiado, que tiene varias salas y cada sala tiene 3 integrantes, o debe tener 3 integrantes. Cuando se tramitan habeas corpus en el ámbito de casación, las resoluciones tienen que ser adoptadas por el voto de al menos 2 de los integrantes. Y en este caso, solo lo resolvió 1 de los integrantes. Echando mano a una resolución de la Corte, el presidente de la Corte había dispuesto que con motivo de la emergencia, los tribunales colegiados podían funcionar con un solo miembro por la emergencia y tomar decisiones por un solo miembro. Pero está claro que esa decisión de la Corte, del presidente, jamás pudo haber ido en contra de una norma procesal. Evidentemente era para todos los otros casos. De modo tal que nosotros allí vimos un primer gran defecto del fallo, y lo pusimos de manifiesto en el dictamen. El segundo es que este tipo de cuestiones tiene que ser resuelta, así lo dijimos, y es técnicamente así, por lo que se denomina el juez natural. El juez natural es el juez de primera instancia, de ejecución, si ya hay condena, o de garantía, si está en proceso y hay una prisión preventiva, para que pueda ser revisado en otras instancias el pronunciamiento. Y además, para poder tener en cuenta algo que es otra norma que también fue vulnerada por un fallo de casación que vino como accesorio a este primero, que es la norma que dispone que los beneficios no se van a hacer efectivos hasta que la resolución quede firme.
Y en estos casos, el Tribunal de Casación dispuso que se hiciera efectivo en forma inmediata, con lo que hay otra irregularidad en el fallo que nosotros hemos puesto de manifiesto en nuestro dictamen. Y también hemos cuestionado el tema de no dar intervención a la víctima o a las asociaciones de víctimas, en este caso de habeas corpus colectivo. Entonces, yo creo que es un fallo que defecciona desde muchos puntos de vista. De hecho, voy a tener que intervenir necesariamente porque se han producido, y esto también se ha hecho público, denuncias ante el jury, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, denuncias por respecto de los integrantes del integrante del Tribunal de Casación que dictara ese fallo. De modo que si el jury evoluciona, yo voy a tener que intervenir. La secretaría que usted hace mención es la que se ocupa de los jurys de enjuiciamiento. Sí, en la provincia de Buenos Aires el sistema es distinto que a nivel nacional. Existe una secretaría permanente que, como el nombre indica, está atenta a todas las denuncias que se puedan realizar allí. Una vez que la denuncia es recibida, hay una comisión bicameral que hace una primera evaluación de la habilitación o no del procedimiento. Se me corre traslado, se dice técnicamente, se me hace participar a mí como procurador, al procurador, quien quiera sea, y el procurador debe también expedirse respecto de la pertinencia o no preliminar de la denuncia, es decir, si es una denuncia que tiene los requisitos básicos como para ser atendido. Si esto pasa, se constituye el Tribunal de Enjuiciamiento. O sea, la Secretaría Permanente, la Comisión Bicameral, el Procurador, y una vez que esto sucede, si continúa el procedimiento, se constituye el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado, como les dije, por legisladores, 5 legisladores, 5 abogados del Foro de la Provincia de Buenos Aires, y lo preside el presidente de la Corte del momento en que comienza el proceso. Son 11 integrantes. Una vez que esto sucede y comienza, existe una primera audiencia. Sí, por supuesto, se le da participación al imputado que hace su descargo, después de la denuncia y de la acusación, hace el descargo y con eso se va a la primera audiencia, que es donde se evalúa la prueba. Una vez que la prueba está evaluada, se avanza hacia la audiencia de debate propiamente, que es la audiencia en la que está el tribunal en pleno, el imputado y el acusador, que es el procurador, que en ese caso ejerce la acción, eventualmente acompañado de alguna otra acusador, si es que ha habido otro acusador. En esa audiencia, que normalmente es de muchos días, de varios días, se concluye con el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento, que es el fallo absolutorio o la cesantía o exoneración. Ok. Acá hay alguien que hace 3 preguntas, pero creo que las 2 primeras están contestadas. La tercera sería, ¿es cierto que cuando se decía que había hacinamiento se ponían más colchones y se contaba la capacidad por colchones y no por lugar para alojamiento? Tampoco puedo decirle, porque nosotros no tenemos intervención en todo lo que es infraestructura penitenciaria. Sí hay obligación de nuestra gente, los defensores tienen que habitualmente, periódicamente visitar a sus defendidos. Tenemos unidades de fiscales dentro de los servicios penitenciarios, pero nosotros no, cuando hay algún tipo de esta circunstancia, se hace la denuncia. Ha habido algunas denuncias, en algunos casos, por supuesto, de irregularidades internas que han sido investigadas, que además se investigan bajo una figura muy especial que obliga a nuestros fiscales a dar intervención a especialistas de otras fuerzas de seguridad no provinciales, porque rige una resolución nuestra, que es la resolución 1390, que en caso en que estén cuestionado el accionar de personal del servicio penitenciario o de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como le digo, quieren intervenir otras fuerzas, pero si en los casos en que se ha tomado noticia de circunstancias de esa naturaleza, se hacen las denuncias correspondientes y se tramitan las causas penales. Ok, además de las preguntas hay muchísimas felicitaciones y usted puede echarle una ojeada al chat, realmente una maravilla, hermosa charla, bueno, muchísimos elogios. Una de las preguntas es
¿Presupuestariamente el servicio penitenciario de la provincia cuenta con algún tipo de previsión extraordinaria o se le ha otorgado una asignación de partidas con el fin de realizar erogaciones o adecuaciones para atender eventuales situaciones de contagio? El ministro de Justicia ha resuelto reasignación de partidas para dar solución a estos casos en el corto plazo dentro del margen que tiene su propio presupuesto. Hay partidas flotantes que puede asignar y entiendo que el ministro, yo estoy en contacto, mi vínculo institucional con el Poder Ejecutivo es con el doctor Alac, que es el ministro de Justicia, con el que tengo una excelente relación personal e institucional, y siempre intercambiamos impresiones y además estamos en contacto por circunstancias que son afines a la gestión, y efectivamente están trabajando en este sentido para poder garantizar la situación sanitaria dentro del ámbito carcelario. Sí, es así. Y respecto de las felicitaciones en el chat, espero que no detecten que la enorme mayoría las escribo yo, pero eso me sirve mucho. No, estamos controlando eso, doctor, lo estamos controlando. ¿Hay casos de COVID dentro de la población carcelaria? Ha habido casos de penitenciarios. De penitenciarios. De penitenciarios que no han sido determinados como casos de contagio interno. ¿Cómo Sí hacen los abogados? Sí hemos tenido, perdón, disculpe que la interrumpí. Sí No, hemos no es tenido nada. casos en comisarías, eso sí, hemos tenido algunos casos, se han producido los aislamientos en forma rápida, hemos conseguido, en realidad el Ministerio de Seguridad, en forma muy, muy rápida, ha trasladado al resto de los detenidos y no hemos tenido situaciones críticas que excedan lo que sea manejable por el momento. Adiós, gracias. Adiós. Tenemos muchísimas preguntas, voy a ir reduciendo la cantidad, que son más o menos tendientes a lo mismo. Acá preguntan cómo hacen los abogados de la matrícula y los particulares para acceder a Teams y concurrir de manera virtual o de interrogación. ¿Qué validez tiene? Repetí la pregunta, Susana, porque se cortó. Hola. Se cortó cuando estabas leyendo la pregunta, ¿la podés repetir, por favor? Okay. Sí. Bueno, sí, cómo no. ¿Cómo hacen los abogados de la matrícula y los particulares para acceder a Teams y concurrir de manera virtual a las audiencias? Y con un signo de interrogación, pregunta, tema económico. No sé si se me escuchó. Sí, yo la escuché y le comento lo siguiente. Nosotros tenemos firmado con Colproba. Colproba es el Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Firmamos hace ya varios meses. Para ser franco, todo lo que yo les conté del convenio con Microsoft, este convenio con Colproba, toda la puesta en marcha de nuestro proyecto MPBA 2050, obviamente no tenía prevista la existencia de la pandemia, pero sí tenía previsto algo que nosotros tuvimos en cuenta al momento de diseñar nuestro plan estratégico y ponerlo en marcha al principio del año 2017, que fue la inserción de la humanidad en la llamada cuarta revolución industrial, que es la revolución del manejo de datos y la conectividad a nivel global. Este es el dato central. Es sabido que, a diferencia de las otras tres revoluciones industriales, esta cuarta no es de carácter tecnológico, sino que tiene que ver con el manejo de datos. Y en función de eso nosotros diseñamos nuestro plan estratégico y dijimos, esto hay que ponerlo en marcha. Incluso también tuvimos en cuenta el manejo de información crítica de nuestro Ministerio Público y por lo tanto implementamos mecanismos de control y de doble backupeo de información. Este convenio con Colproba es un convenio muy importante porque nosotros primero, fue el primer convenio que firmamos con una institución, ambas con firma digital, que es un dato muy importante, muy, muy importante. Nosotros implementamos el documento electrónico y la firma digital al comienzo de la gestión y después se fue incorporando
se fueron incorporando otras instituciones. Y con Colprueba firmamos el primer convenio con firma digital que permitió a los abogados de la matrícula que intervienen en procesos penales acceder al documento, acceder a la información de su causa, por supuesto, con la clave correspondiente. Eso facilitó mucho la tarea. Y en relación al Microsoft Teams, nosotros ponemos a disposición los mecanismos necesarios. Obviamente no hay un cargo adicional para los abogados para poder celebrar estas audiencias sin dificultades. En caso de que haya algún tipo de dificultad, insisto, nos ponen en contacto y nosotros ponemos en marcha los mecanismos para poder resolverlo, porque la idea es precisamente que todos los justiciables, no solo los que estén beneficiados por la defensa pública, sino también defensa particular, puedan acceder a estos mecanismos para la realización de las audiencias virtuales. Doctor, hay muchísimas preguntas, pero ya vamos a ir concluyendo y creo que esto le va a encantar escucharlo de alguien que es David Ezequiel Gamarra, que agradece, ya que está escribiendo la tesis de grado en Derecho Penal y la ayuda que le dio esta charla. Dice, no te podés imaginar que los datos que busqué por semanas hoy los encontré todos juntos. David Gamarra agradece muchísimo al doctor Contegrán. Dice, hoy no duermo porque seguiré escribiendo, gracias a esta magnífica disertación. Bueno, al doctor Gamarra, lo único que le digo, como en mi otra vida, yo tuve otra vida, fui 30 años docente universitario, y por lo tanto fui director de muchas tesis. Toda esta información, agréguele las 4 letras en minúscula con puntos. SE, salvo error, UO, salvo error u omisión, porque en una conferencia no hay un rigor estadístico como el que va a encontrar en la página de nuestro Ministerio Público. Puede acceder ahí. Y por lo tanto, si hay algún dato adicional que necesite, nos escribe a mi dirección de correo que está en la página, y nosotros le vamos a dar aquellos datos que no sean de carácter confidencial. Muy generoso, muchas gracias. También saludan desde Rotary Club de San Pablo, excelente explicación, Erika Roris. Espero, seguramente entienden por qué nosotros en general nos juntamos y las exposiciones las hacemos con rotarios en general de todo el mundo, ¿no? Pero en este caso muchos brasileros. Bueno, doctor, por mi parte, muchísimas gracias. Todos los agradecimientos están acá en el chat y por nuestra parte ha sido un gran placer contar con estas explicaciones y con su presencia hoy, que ha engalanado nuestras reuniones. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco yo, Ricardo, nada más. Muchísimas gracias. Excelente coordinación de las preguntas. Y la verdad, agradezco mucho la atención a este horario, a todos los amigos argentinos y de otros países que han tenido la gentileza de escucharme. Espero haber estado a la altura de vuestras expectativas. Para mí, insisto, ha sido un gran honor y volver a los recuerdos de mi infancia en este ámbito tan calificado. Muchísimas gracias, y gracias a Ricardo, mi gran amigo, al que quiero mucho y respeto enormemente. Muchas gracias, Julio, igualmente.